Vamos a entrar como siempre cada mañana en un tiempo de palabra, mi querido hermano. Recuerda que una palabra del Señor basta para sanar, para liberar, para salvar, para romper toda cadena, toda mentira del diablo, mi querido hermano. Una palabra de Dios cambia todo, mi querido hermano. Recuerda lo que Jesús dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. El mundo que hoy vemos fue creado por palabras. Y dijo Dios, y se hizo. Se hizo la luna, el sol, el firmamento, el universo, la creación. Y dijo Dios, el poder de su palabra, mi querido hermano. Tenemos que escuchar palabra que es capaz de cambiarnos. Esa palabra que vamos a escuchar hoy nos va a exhortar, mi querido hermano. Nos va a hablar. Como el Señor habló a Jeremías, te habla a ti y a mí hoy. Porque hoy somos como Jeremías a través del bautismo. Todo aquel que es bautizado, hombre o mujer que somos bautizados, en ese momento somos hijos de Dios a través del bautismo. Y el Señor nos hace sacerdotes, profetas y reyes. ¿Quién lo hace? Dios. Como Jeremías, somos otros Jeremías, para que me entiendas, a través del bautismo, mi querido hermano. Y necesitamos ser como Jeremías. Y lo que Dios le habló a Jeremías, lo habla a ti y a mí ahora, en este momento. A ti y a mí, mi querido hermano. Todo aquel que es bautizado, Dios te hace su hijo. Y Dios hace que seas sacerdote, profeta y rey, mi querido hermano. Vamos a escuchar esta palabra que el Señor le dio a Jeremías. Y también te la da a ti y a mí ahora. Porque es que a veces leemos la palabra, no se fue para Jeremías. No. También es para ti y para mí ahora, en este contexto, siglo XXI, mi querido hermano. Dios está hablándote a ti. La palabra es viva y eficaz. Trasciende el tiempo y el espacio, mi querido hermano. La palabra es inmutable. Tiene señal de mudanza. Siempre está viva, hablando. Habla en todo el tiempo. Y hablará siempre la palabra, mi querido hermano. Te vamos a escuchar lo que el Señor le habló a Jeremías hoy a ti y a mí, que somos bautizados. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Hoy tú y yo recibimos esta palabra del Señor. Mira cómo habla el Señor a ti y a mí. ¿Y cómo le habló? En aquel contexto a Jeremías. Ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Déjame tenerme ahí. Ciñete los lomos, o sea, está firme, sé fuerte, sé valiente, ponte en pie y diles lo que yo te mando. ¿Será que tú y yo estamos diciendo lo que Dios manda? ¿Será que tú y yo estamos hablando la voluntad de Dios? Estamos hablando los mandamientos de Dios. Estamos hablando de su ley, mi querido hermano. Dile lo que yo te mando. A veces tú y yo no hacemos eso. Decimos otras cosas. Hablamos otras cosas. Pero no hablamos del mandato de Dios. No hablamos de su ley, mi querido hermano. Si yo le digo a Jeremías, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo. A esa persona, mi querido hermano, que está a tu lado, que tal vez es tu jefe, o tal vez es el médico, el abogado, o el vecino, o el colega, en fin. A ese o el proveedor que está a tu lado y tú eres bautizado, y tú eres católico, y tú eres mariano. A ese tú le vas a hablar lo que Dios manda. Te lo vas a hablar, mi querido hermano, sin ningún respeto humano, sin ninguna diplomacia, claro, con amor y caridad, sí. Ponte en pie y dile lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. O sea, no tengas ningún respeto humano. Tú vas a hablar lo que yo te mando. Ahora, ¿qué manda Dios? Hablar de Él, de su palabra, de su voluntad, de sus designios, mi querido hermano. Hasta de sus misterios, bendito sea. Hablar, mi querido hermano. Hablar de su amor, su misericordia. Hablar de su ley. Hablar.
y hablarle al otro lo que está bien y lo que está mal. O sea, hablar, mi querido hermano. O sea, hablar la verdad, mi querido hermano. Así esta verdad incomode. Incomode, mi querido hermano. Pero a veces no hablamos nada. Sabemos que hay gente que está mal en alguna situación de pecado mortal y no decimos nada. No decimos nada, nos quedamos callados, somos indiferentes, mi querido hermano, y eso es un grave problema. Dios te está hablando. Ponte en pie y dile lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te pongo, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Wow, esto es fuerte, mi querido hermano. Jeremías en aquella época, en aquel contexto, le habló al gobierno de aquella época, al líder de aquella época, al político de aquella época. Le habló, fuerte le habló, mi querido hermano. Hoy en día muchos no le hablan al gobierno fuerte, le tienen miedo al gobierno. Le tienen miedo a Petro, mi querido hermano, o a los petristas. Miedo, pánico. Pero ya hay que orar, pero hay que hablar la verdad. Lo que hagan bien, ok, Dios los bendiga, muy bien hecho. Lo que esté mal, eso está mal. Mira cómo le habla el Señor a Jeremías. Hoy falta muchos Jeremías que sean capaces de hablar al gobierno, de hablar, mi querido hermano. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte. En aquella época, hoy todavía, claro, ¿cuánta gente va a la Plaza Simón Bolívar a hablar, a gritar allá a través de los micrófonos? Así te pongo yo, tú vas a hablar fuerte, como una plaza fuerte, vas a hablar, que te escuche, te vas a parar y vas a hablar. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. O sea, yo lo voy a hacer, yo te voy a dar la valentía para que tú lo hagas, para que te enfrentes y hables. Y Dios lo hace, mi querido. Yo te convierto. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a que esto pase, mi querido hermano? Nos da miedo, nos da temor. Si tú te lanzas, Dios te va a dar la gracia de poder hacerlo. Frente a los reyes y príncipes de Judá. Así habla el Señor. Frente a los sacerdotes y a la gente del campo. O sea, vas a hablar mi verdad a todo el mundo, a los políticos, a la iglesia y a la gente del campo. Vas a hablar mi verdad. No vas a tener ninguna preferencia. No, a este no le digo nada porque es mi patrón. No. Se lo vas a decir a todo el mundo. Que este hermano está en la iglesia. Si está equivocado hay que decirle, hermano, eso está mal. Mira cómo habla el Señor. Va a hablar a los príncipes de Judá y también a los sacerdotes y a la gente del campo. Mi verdad se la vas a decir a todo el mundo. No va a tener ningún respeto humano y no va a hacer ninguna diferencia. A veces uno la hace, mi querido hermano. A cierta gente uno le habla, la exhorta, a otra gente no, por temor a perder la amistad o el empleo, en fin, tantas cosas. Dice Señor, mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor, o sea, palabra de Dios, oráculo del Señor. Lucharán contra ti, pero no te podrán. Claro, cuando tú hablas la verdad, cuando eres capaz de denunciar, te vas a meter en problemas y van a luchar contra ti, van a querer eliminarte, mi querido hermano, pero no podrán contra ti. Saldrás en victoria, el mensaje saldrá en victoria. Puede que tú pierdas la vida, sí, puede pasar, pero el mensaje que tú lanzas, la verdad, esa verdad nadie la va a detener. Y frente a esa verdad, todo el mundo va a perder. La verdad de Dios, todo el mundo va a perder, mi querido hermano. Tú la lanzas, la verdad. La verdad no la detiene nadie, mi querido hermano. ¿Podrá acabar contigo? Puede que sí. A Juan Bautista lo mataron, mi querido hermano, por hablar que la verdad. Dice el Señor, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.
oráculo del Señor. Claro, el Señor nos libra en algunos momentos, en otros nos expone y hasta puede perder la vida, como Juan la perdió, mi querido hermano. Pero el mensaje que lanzamos, que decimos, está vivo y es eficaz y cambia vidas, mi querido hermano. Necesitamos hablar la verdad de Dios, anunciar y denunciar que la verdad de Dios, mi querido hermano. No tener miedo de nada ni a nadie. Echar para adelante en el nombre del Señor, porque nos va a convertir en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Y tenemos que hablar a los reyes, príncipes, sacerdotes y a toda la gente. ¿Cuál verdad? La de Dios. Amén. Gloria a Dios.